Hoy nos hemos venido aquí a nuestro rinconcito de pensar. Vamos a poner a Fran en un compromiso. Vamos a hacerle preguntas, preguntas frecuentes, preguntas relacionadas con el dolor articular, dolor de rodilla. Y vamos a ver qué nos puede contar y cómo podemos ir matizando y también un poco dando un poquito de nuestro paradigma, ¿no? Que entendáis un poquito cómo entendemos nosotros el dolor y cómo también cuáles son nuestras claves para poder acabar o eliminar el dolor. No, no me has preguntado muy difíciles. Oye, porque no están Está, ni revisadas, ¿no? lo tengo nervioso. Venga, vamos a darle 15 minutos buenos, 15 minutos intensos. A ver, Francisco, una de las cosas que más, al menos a mí me sorprende cuando hablamos con las personas que Ujú. están padeciendo este dolor de rodilla, que llevan ya mucho tiempo, que han pasado ya por medicación, por medicamentos, han tenido momentos de reposo, han tenido momentos de rehabilitación, han tenido estiramientos, no sé, han pasado por diferentes ya situaciones que parecían que iban a dar con la clave, con esta clave, con esta solución, y que con el tiempo vuelven a recaer en este dolor, se va cronificando. ¿Cuál crees que ¿Qué crees que es lo que está sucediendo aquí para que el dolor persista? O sea, y sobre todo, ¿cómo ves este paradigma de que la persona siga haciendo lo mismo pese a que no ha tenido soluciones? ¿Cómo podemos un poco generar este paradigma, este sistema en el cual entramos y a veces es muy difícil de Sí. salir? A ver, nos pasa eso. Muchas personas llevan muchos años anclados en la misma situación, mismo problema de su rodilla, y son incapaces de ver otra opción, porque están muy dentro del sistema. Y eso pasa, porque como tú has dicho, adquieres una educación, un aprendizaje desde muy joven en el cual piensas esa prueba de diagnóstico, esa medicación y esa solución que depende de terceras personas para solucionar tu problema. Y es muy difícil a veces romper ese paradigma que con ejercicio y con movimiento te puedes encontrar la solución a tu problema de rodilla. A ver, nosotros que nosotros hablamos mucho de estas cosas, Mm. nos gusta mucho, a mí nos gusta poner ejemplos con palabras. Hay una palabra que para mí es la validación. Estamos cuando tenemos un dolor, necesitamos una validación por una persona de referencia, que puede ser el médico de cabecera, voy avanzando y puede ser un médico especialista o puede ser un fisioterapeuta, Eso. pero que esto está muy bien, pero que muchas veces la solución la tenemos nosotros, en escucharnos, en el sentirnos, en el pequeño detalle, en el pequeño matiz. Eso. Muchas veces nos desconectamos de nuestro cuerpo y solo estamos esperando la aprobación de una persona que no está dentro de nuestro cuerpo, no está sintiendo, y lo único que nos está dando son herramientas, tratamientos que son un poco cortafuegos. Es decir, nos dejan de sentir. Yo dejo de sentir dolor, pero realmente me he planteado por qué estoy sintiendo el dolor. Esta sería la pregunta profunda a entender. ¿Por qué me está doliendo la rodilla? ¿Qué es lo que me ha llevado ahí, a esta situación? Eso sí. Si Y yo... luego cómo puedo solucionarlo. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Eso es. Mm. Si yo pongo un cortafuegos, no busco, o sea, no estoy solucionando nada. Simplemente estoy dejando de sentir, me estoy apartando, me estoy separando de mi cuerpo. Y este es el que nos tiene que dar la información de cuál es una posible solución. Y después otra cosa muy importante es que la parálisis, el dejar de hacer, la generación, muchas veces la información que nos transmiten, que puede generar Sí. este, Mm. este rechazo, ¿no? A moverme, lo que me está haciendo es me está debilitando aún más. Totalmente. Nosotros si tenemos algo en nuestro ser, en nuestra persona, que sea saludable, ese es el movimiento. Que nuestro cuerpo sea activo. Cuando algo se para, algo se deteriora. Por lo tanto, necesitamos generar movimiento. Necesitamos generar movimiento. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay un dolor, necesitamos generar un movimiento que sea acorde, que sea Moderado, fin, que acorde, sea que sea fino, fino, que sea que sea fino, que preciso. sea preciso. Eso es. Y esto es el ejercicio.
¿vale? Y después hay muchos matices dentro del ejercicio para hacerlo fino y, como tú dices, preciso. Preciso y que al final esa articulación empiece, para que lo entendamos, a engrasarse de manera óptima, empieza a responder bien, no deje de, porque a veces hay ruido, pero porque no es fino en su movimiento. Y al final esto es como arreglar la puerta de una casa. Si no se abre y se cierra en mucho tiempo, al final acaba haciendo ruido, ¿no? Las bisagras, no va limpia en el movimiento. Cuando la afina le pones 3 en uno, pues y la vas abriendo con cuidado, va ese movimiento, se va afinando y vuelve a su función. O sea, al final, una articulación como la rodilla, esa bisagra que es la rodilla, tiene que ser fina, hay que regularla con movimiento. ¿Qué pasa mucho? Que quiero añadir a lo que has comentado, que como esperamos esa validación, el 95% de las personas con las que hablamos, en cual tiene un dolor de rodilla o un daño, que es funcional al movimiento, que no le impide no tener movimiento preciso, que no hay impedimento a moverse. Eso creo que se entiende, ¿no? Que no hay impedimento a que tú no puedas caminar, que hay una limitación, que te puedas levantar, que puedas hacer cierta flexión de rodilla, que espera esa prueba de diagnóstico como esa resonancia en que no le va a dar nada diferente a lo que tiene. Y que va a esperar meses, Ese es el problema. La ¿vale? inactividad durante el tiempo Sí. del... Porque aunque, vale, aquí 3 meses tiene la resonancia, pero tú puedes estar haciendo ejercicio, puedes estar esa rodilla mejorando su función, esa precisión, esa delicadeza para que tu articulación mejore, para que tú generes movimiento y luego encima no añadas más problemas a tu rodilla. Porque el diagnóstico de la resonancia, el 95% de las veces, es que ya sabes lo que hay. Y no va a cambiar tanto el plan inicial que estés llevando de ese movimiento preciso, de ese ejercicio. A mí me gusta meter un matiz, que a mí, ya sabes que lo de la bisagra me gusta mucho el ejemplo, pero has dicho que tú una bisagra le tienes que poner 3 en uno, engrasarla. Nuestras articulaciones tienen la capacidad de autoengrasarse solas, son plásticas, nuestro cuerpo es plástico, Sí, es muy bien. adaptativo. Entonces, a poco que le demos Eso. una dosis Optimal. óptima de movimiento, de ejercicio, de este movimiento fino, que es el ejercicio, y con los matices correctos y precisos, que esto es el consciente, ejercicio consciente, Eso va a es. tener la capacidad de regenerarse. Eso. Al 100% de cómo estaba antes, no lo sabemos. Cada caso es un mundo. Pero va Pero vamos a la mejorar. normalidad. Y vamos a mejorar la capacidad de mover la rodilla y vamos a mejorar la sintomatología de la rodilla. Mira, voy a poner un caso de una persona que nos sigue, que eso es real de hoy. Le compartimos una publicación del taller que hicimos a personas que interactuaran con uno de nuestros reels, ¿verdad? El domingo pasado. El domingo pasado. Que invitamos a que quiera que nos escriba por privado y se lo pasamos. Y eran unos ejercicios muy básicos, pero que son muy potentes si los hacemos de manera consciente y precisos. De no poder casi caminar y con mucho miedo a correr porque le gusta correr, a realizarlo 2 días esos ejercicios seguidos, a poder correr, no tener dolor y la rodilla se le bloqueaba a no tenerlo, con una dosis muy pequeña. Eso va a ser temporal, ese efecto. Pero mirad lo potente que es el ejercicio bien hecho y preciso. Sí, sí. Nada, lo que dice Fran es un vídeo de 6 minutos, Sí, sí, creo que es. Nada, donde ahí os contamos las bases y tenéis 2 ejercicios y con esos 2 ejercicios son súper potentes. Súper potentes. Y son 2 ejercicios aparentemente sencillos, pero lo potente de esto no es el ejercicio, es lo que lleva el ejercicio. Eso. Los matices, la precisión, los detalles de que estábamos comentando. Bueno, Francisco, quiero cambiar un poco de tema. El miedo. Vale. El miedo a moverme, el miedo a subir una escalera, el miedo a entrar o salir del coche. ¿Por qué? Porque tengo miedo a ese dolor, a ese pinchazo, a ese bloqueo. ¿Cómo podemos cambiar esta relación con el miedo? ¿Qué crees que necesita escuchar la gente, una persona que tiene miedo, para poder al menos ir relacionándose con la rodilla, ir dándole movilidad, ir flexionándola, porque al final tenemos que entender que la rodilla necesita flexionar y extender. Eso es. Si nos ponemos de pie está en extensión, necesitamos flexionarla. Y que esa flexión pues sea, que tenga la capacidad de flexionar, pero también con tensión. Sí, sí, Modo totalmente. sentadilla, para que podamos entender. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué le podemos decir a la gente de esta relación con el miedo, movimiento, pinchazo, dolor? Vale, lo primero que hay que es romper ese miedo. Ese paradigma que nos han generado que hay dolor
igual a no movimiento y el mensaje de no hagas esto, no hagas lo otro, se instaura tanto en nuestra cabeza que ya nos genera un miedo limitante a no realizar ciertos movimientos. Entonces, cuando limitamos esos movimientos, estamos ya esperando también ese dolor. ¿Qué debemos de hacer? Cambiar el paradigma. Primero, es importante que la persona se deje acompañar y darle la confianza de que el movimiento es positivo, es salud, es bueno para él o para ella. Y cuando la persona, perdón, entiende que eso es bueno para él, empieza a cambiar el pensamiento, empieza a convertirlo en un pensamiento positivo. Las primeras fases no son fáciles, pero bueno, para eso estamos ahí nosotros acompañando ese proceso, y haciendo entender de cómo debe moverse, que debe romper ese pensamiento, de que debe cambiar hábitos, y al final el miedo limitante a generar una flexión de rodilla empieza a desaparecer. Esto, esto es complejo, ¿eh? Esto es complejo, y estamos hablando, es decir, poniendo el foco en la rodilla, porque es donde salta la alarma, pero cuando la persona también, dentro del proceso, le haces entender que tu rodilla es parte de un engranaje que depende de más estructuras, y cuando esas estructuras las hacemos que las vayas entendiendo, el miedo a la flexión de la rodilla empiezas a perderlo. Aquí nosotros esto lo trabajamos de la siguiente manera. Por un lado, cambiar la información que tenemos en la cabeza. Y por otro lado, es generar movimientos, ejercicio muy preciso y con un movimiento muy cerrado, con el objetivo de que haya poco margen de error. Es decir, si nosotros queremos hacer una sentadilla, esto es un ejercicio complejo. Hay muchas articulaciones en funcionamiento y hay muchos matices que tengo que controlar. Cuando digamos que segmentamos estos movimientos y hacemos ejercicios, movimientos mucho más sencillos en cuanto a la complejidad del movimiento, el riesgo o la probabilidad de poder sufrir ese dolor es menor. Y desde ahí vamos ganándonos la confianza. Y después otra cosa también importante es, si yo voy pensando en los matices, los detalles que tienen que acompañar al ejercicio, en función del movimiento que queremos trabajar, no es simplemente el voy a agacharme y me va a doler, sino que vamos a meter otro sistema, ¿vale? Informativo. Por ejemplo, si estoy en esta posición y tengo que levantar la rodilla, ¿vale? En extensión, pues para levantar la rodilla lo que vamos a hacer es, por supuesto, extender, pero también vamos a empujar un poquito el muslo hacia abajo para meter ya la activación de la parte posterior del muslo, el isquio. Después también el pie va a funcionar y este pie lo que vamos a hacer es intentar alejar el talón con el objetivo de que la parte del gemelo vaya soltando. Y con todo esto lo que vamos generando es una coordinación muscular óptima para que la rodilla se extienda de manera estable y no inestable, porque lo que está provocando el dolor es la inestabilidad de la rodilla, ¿vale? Que sea un movimiento descoordinado entre la musculatura. Entonces, cuando cambiamos la manera en que doy la información al cerebro para que se mueva la rodilla, empieza a desaparecer el dolor, me voy ganando la confianza, pero es que no estoy pensando ni en el pinchazo que me va a pegar, porque voy A, B, C, D. Y este es un poco el consciente del ejercicio. Ejercicio consciente. Un movimiento cerrado con unos ítems a tener que cumplir y pensar en ellos. ¿Sí? No sé si quieres puntualizar algo más porque ahí me he metido un poco en aspectos técnicos, pero... Bueno, a reeducar un poco el movimiento. Y cuando... ¿no? El ejemplo que hemos puesto en una ocasión, como esto es como aprender a conducir, ¿no? Al principio son muchos mensajes, pues vamos, ¿no? Los mensajes tienen que ser poquitos a poquitos, en pequeñas estructuras, como bien ha explicado Manolo. La rodilla, que el músculo haga cierta activación, que aleje el talón, que active el pie. Pues con esos mensajes, poquito a poquito, vamos reeducando, integrando el movimiento, y luego sí, a cosas que engloben más el movimiento del día a día, que al final el fin tiene que ser que tú subas escaleras y bajes y no tengas miedo a subir y a bajar escaleras. Esto lo llamamos sentirnos libres, no estar pensando, o sea, cuando me siento libre es cuando el dolor ya no forma parte de mí, ni siquiera me acuerdo de él. ¿Sí? Francisco, el daño. El daño. Vivimos mucho esperando el diagnóstico. Sí, como vale, esperamos la prueba, que alguien nos cualifique, nos valide lo que tengo yo en esa rodilla. Y si nos hiciéramos una resonancia
de 40 en adelante, 40 años en adelante, muchas rodillas nos podían salir con artrosis, desgastes, etc, etc, etc. Pero no duelen. No ¿vale? tiene por qué El doler. problema es cuando estamos centrados en el dolor, este dolor nos está generando el miedo, que ya hemos hablado del miedo, y si hay un daño y hay un diagnóstico, ¿cómo podemos un poco enfocar este sistema de entrenamiento? ¿Cómo le atacamos al daño? ¿Hay relación entre el dolor y el daño? Dolor, daño, daño, dolor. ¿Tenemos relación? ¿No tenemos relación? ¿Entrenamiento sí, entrenamiento no? ¿Qué es el entrenamiento? ¿Ejercicio? ¿Qué es ejercicio? Bueno, a ver, daño dolor. Primero, aquí justo hay muchos matices y en ambos casos, haya daño o haya dolor, tiene cabida el ejercicio como hemos explicado y hay que contextualizar a cada persona y cada situación. Dolor en muchas ocasiones viene por no exponer a nuestro cuerpo o a nuestra articulación a ciertos movimientos porque lo hemos limitado, como hemos hablado, desde el miedo, hacer siempre lo mismo, las mismas posiciones. Y el daño, pues bueno, aquí hay que diferenciar si es estructural, pues un daño que puede venir también por no uso del tejido tendinoso, muscular, poca activación del sistema nervioso. Porque, perdona que te corte aquí, ¿qué es el dolor? ¿Cómo lo podemos entender el dolor? Mira, para mí el dolor lo interpreto por no exponer, por falta de movimiento a ciertas estructuras en rangos articulares no habituales. A ver, vamos a sentar esto. Si yo estoy todos los días de pie detrás de la barra lumbar, mi estructura está acostumbrada a estar mis rodillas en extensión y mi cadera en extensión y el culete se va para atrás. ¿Qué va a pasar? Todo lo que es toda la lumbar, lo que es toda la cadena posterior, los isquios, los gemelos, están en tensión. Cuando de repente cambio de trabajo y me pongo a trabajar de mecánico, estoy poniendo ejemplos claros, y tengo que estar con las rodillas flexionadas, ¿qué va a pasar? ¿Esas rodillas están acostumbradas a trabajar en flexión? No están expuestas, no hay trabajo bajo tensión. Y aparte, en la cadena posterior hay una rigidez en la cadera brutal. Las sinergias de a nivel articular van a chocar. Entonces es una alarma, por lo que me estás diciendo. Es El una dolor alarma, es el una dolor es una alarma alarma. y aparece Por sobreuso de posturas sostenidas siempre iguales o por falta de actividad. Entonces, cuando hay un dolor, deberíamos de analizar por qué Sí, puede totalmente. estar sucediendo. Y a partir de aquí, tomar las medidas. Eso es. ¿Vale? No siempre el dolor está relacionado con el daño. Que este es uno de los miedos más Totalmente. importantes que Totalmente. existe. Tengo dolor, ya tengo todos los males. No es preciso, no es necesario. No. Puede ser una señal de alarma de que mi musculatura, ¿vale? Está sobrepasando un poco la tensión óptima. Está Eso con es. exceso de tensión, Eso es. ¿sí? Y me está dando una señal para que tome medidas. Toma medida porque tienes que cambiar, tienes que darle Antes de ir a mayores. ¿no? Antes de ir a mayores, darle dosis diferentes. Y a veces pasa con el ejercicio, cuando empiezas a exponer de poquito a poco, pues hay estructuras, hay tejido que dice, uy, me tira hoy un poco de aquí. Normal, porque lo estás exponiendo, porque estás cambiando el rango, el rango articular, porque estás exponiendo al tejido a que trabaje a una tensión que no está habitualmente acostumbrado a hacerlo. ¿Eso es malo? Que va, al contrario, eso es buenísimo. Y es un dolor llevadero y pasa rápido. Entonces, esta tensión lo que estás diciendo es que va cambiando la posición de las articulaciones. Totalmente, la cadera es Entonces, clave para que mejore la rodilla y todo, por tanto, somos para mejorar. esto es lo que decíamos antes, que somos plásticos, dentro de la plasticidad y la Sí, capacidad de adaptación. exacto, totalmente. ¿Vale? O sea, es decir, Es más, bueno, neuromotriz, ¿no? Y a nivel cerebral, es decir, la plasticidad, hay cambios constantemente por emociones, por sistema nervioso, por tejido, y bueno, eso ocurre en la cadera. entonces, Cadera, rodilla, y digo cadera porque es clave para mejorar. claro, a mí lo que me parece muy interesante de esto que has dicho es el tema de que es una señal de alarma, que el tejido tiene la capacidad de poder cambiar su comportamiento y que también es interesante, o sería prácticamente necesario, pero esto a nivel social no se suele hacer, es que pudiéramos hacer entrenamientos, ejercicios que se adapten un poco a mi estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Por reforzar la musculatura que no trabaja y por mejorar la calidad o la capacidad de la musculatura que suele trabajar y que está con exceso de tensión. Totalmente. Y aquí lo que pasa siempre es lo siguiente, que me duele la rodilla y el mensaje es fortalecer el cuádriceps. Perdón.
que no es, lo que está diciendo Manuel es más global y es más qué necesita mi tejido, qué necesita mi articulación, qué posiciones tengo sostenidas habitualmente en el tiempo. Entonces, cuando el mensaje es fortalecer el cuádriceps, no va a solucionar la rodilla, el dolor articular. Normalmente cuando duele la rodilla, duelen otras estructuras también, a nivel articular, como es la Sí. cadera o dolor lumbar, Suele o ser de bastante repente, habitual esto, rodilla y lumbar. lumbar, incluso en la planta del pie. Suele ser, sí, es verdad. Algo de fascitis, Mm, etc, etc. Esto suele ser bastante importante. Nada, esto me ha gustado, ¿eh? Esto me ha parecido muy mm, interesante, el separar el dolor del daño, y que si hay y sobre todo que si hay daño, que, que lo pueda haber, no pasa nada, ¿vale? Mejorando la capacidad eso, muscular, vamos a mejorar la posición de la articulación, eso y es, con esto la articulación va a trabajar de manera, podemos decir, más equilibrada, más armónica, ¿no? Y totalmente. vamos a por un lado ralentizar o limitar el deterioro, ¿sí? Y por otro lado vamos a mejorar la sintomatología. Entonces estamos en un 2 por uno muy, muy interesante. Sí. Y volviendo, para matizar un poquito más lo del daño, porque el daño puede ser estructural, como puede ser que el menisco está Vení. roto. Es algo habitual que nos habla mucha gente. Bueno, no quiere decir que esa rodilla ya no se puede mover, ya no se puede flexionar y tiene que pasar sí o sí por el quirófano. Sí o no, hay que tomar decisiones ahí. Muchas veces incluso son personales de la persona, que como hemos dicho, que depende de uno. Pero que sabemos que haciendo todo esto, engranando bien la rodilla, educando bien el movimiento, siendo precisos, un menisco no tiene por qué dar problemas a largo plazo. No. Y hay un daño estructural, lo digo para que se asiente, para que se entienda. Aquí tenemos que diferenciar una persona que haga alguna disciplina, aunque sea deportiva, aunque sea amateur, pongamos en el caso de la carrera, que es muy común, ¿vale? Habría que ver un poco cuáles son las distancias, cuál es el perfil, Sí, entonces ahí podríamos meter matices, pero como norma, como a la población, un menisco no debería de generar exceso de problemas, como norma, como norma, sí, como sí, sí, norma, totalmente. ¿vale? Pues nada, oye, creo que ha sido Hmm. bastante potente, hay mucha información. No sé si quieres acabar con alguna recapitulación o alguna frase o alguna reflexión Bueno, al final. final, yo creo que el cierre es para salir del daño o del dolor, ¿no? Que es un poco lo que ha sido el mensaje que hemos buscado dar aquí y salir del bucle del dolor, del sistema, de que no sé cómo salir, que siempre es lo mismo y siempre caigo en la misma carrera de la rata, ¿no? Que creo que es una metáfora que todo el mundo Un entiende. bucle, ¿no? Un bucle es, hay que perderle miedo al dolor. Hay que saber que somos movimientos. Y si esos movimientos son precisos y adaptados a la persona, vas a salir de ese miedo que tienes al movimiento, que tienes miedo al dolor. Y lo más importante, pues, obviamente, si eres capaz de que te acompañen y te dejes acompañar en ese proceso, sobre todo en las fases iniciales, va a fluir. Y en poquito tiempo vas a ver Sí, cómo la tu verdad vida ha que cambiado. en poquito tiempo las sensaciones mejoran muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y, y me gusta siempre poner símiles, por acabar lo que has dicho, si el dolor es una señal de alarma, vamos a poder interpretar, no sé, una señal de alarma de una casa. Si hay una señal de alarma, pues voy a ver qué es lo que pasa, no escapo de ella, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo, no escuchando el dolor, simplemente eh, eludiendo los síntomas, es escapar de la alarma, no hacerle caso. Y entonces esto lo que empieza a deteriorar realmente, ¿vale? Nuestro funcionamiento de la rodilla, el no hacerle caso. Y recordad que para tener una buena rodilla, el rodilla forma parte del sistema de movimiento locomotor de nuestro cuerpo. No puedo dedicarme solo al cuádriceps. Hay mucho más. Mucho más, Hay dice. mucho más. ¿Sí? Así que nada, si tenemos alguna preguntita, estaremos encantados en poder responderla. Y si no, pues cerramos el directo para hoy, que ha sido bastante potente. Información. Sí, sí. Ha habido mucha información y vais a poder también encontrar todo esto en YouTube, porque hemos abierto canal en YouTube para que podáis tener también nuestras conversaciones, nuestros diálogos y nuestras reflexiones. Y estamos grabando también esto para poder tenerlo en YouTube, que es una plataforma también que nos gusta mucho porque nos permite un poco expresarnos y no ir tan rápidos como en Instagram. Nosotros somos un poco más calmados, un poco más tranquilos en ese aspecto y así que nada, que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. No.